Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión se ha volteado la tortilla a otra cara de la moneda. Vamos a entrevistar a la hermana Ale porque le toca predicar en el culto de jóvenes. Hermana Ale, Dios te bendiga. Hermano Pablo, Dios te bendiga. El tema es ¿Somos iglesia? Y la lectura base está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Me imagino un poco por el título de ver si somos o no somos parte de la iglesia o miembros de la iglesia o qué es lo que nos hace miembros de la iglesia. Exacto. La idea principal es qué entendemos por iglesia, porque hoy día, y lo hemos tratado quizá en muchos episodios de qué es la iglesia, sin embargo, en esta ocasión me hacía varias cuestionantes respecto de cuál es la importancia de la iglesia en nuestra vida como cristiano, porque muchas veces entendemos solamente la iglesia como el templo, como una asociación o como un movimiento. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras encontramos lo que verdaderamente es la iglesia. Y si nosotros no estamos conscientes de qué es la iglesia y quién es la iglesia, ni siquiera formamos parte de la iglesia. Entonces, principalmente va en ese punto, de saber si nosotros conocemos, si somos parte de la iglesia y ahora qué estamos haciendo como parte de la iglesia. Me suena algo que diría y comentaría nuestro amigo católico de la iglesia es Roma. Es que vamos a ver en el grosso de los hermanos, y no solamente aquí, sino en todas las iglesias, principalmente las protestantes evangélicas. ¿Cuál es su concepción de iglesia? O sea, ¿qué es lo que realmente hacen? Muchos piensan que el ser iglesia es simplemente congregarse o simplemente ir de culto en culto y que cuando salen del templo ya dejaron de ser iglesia. Sin embargo, no es cierto. Aunque salgamos de la reunión, seguimos siendo iglesia y nos tenemos que comportar como la iglesia de Cristo. Me recuerdo mucho este tipo de hermanos que tienen muchos años asistiendo a la iglesia y siguen siendo las mismas personas. Únicamente lo que ha cambiado en ellos es la asistencia, el diezmar si tú quieres, el ser partícipe de poquito de los ministerios, hacer el aseo, hacer la comida, pero no son parte del cuerpo ministerial, es decir, las direcciones de las predicaciones. ¿Por qué no son parte de esas direcciones y predicaciones si llevan tantos años en el evangelio? ¿Porque no pueden cantar? ¿Porque no pueden predicar? No, sino porque el Espíritu Santo no ha dado testimonio de ellos, y no es de que el Espíritu Santo no quiera dar testimonio de ellos, sino de que ellos mismos no le permiten al Espíritu Santo que Él habite y dé testimonio, que Él habite y obre en ellos, a través de ellos, para la gloria de Dios. Sí, exactamente. O sea, el punto es, uno, si sabemos qué es la iglesia realmente, y dos, si ya estamos en una congregación, si ya somos miembros activos de esa congregación, ¿por qué estamos sirviendo? ¿Y cómo estamos sirviendo? Porque la iglesia de Cristo, y ya lo hablábamos en alguna ocasión, es darse para la iglesia. O sea, tú como ministro, tu vida ya no te pertenece, sino le pertenece a Cristo y al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces tú te tienes que dar a la iglesia. Y la forma en la que tienes que servir es como Cristo le enseñó a cada uno de sus discípulos el cómo servir. Y pongo quizá uno de los ejemplos, que es Pedro, cuando es restaurado respecto de su ministerio, que le menciona y le hace una pregunta muy enfática de decir, ¿Pedro, me amas? Y Pedro le responde, sí, tú sabes que te amo. Y le da solamente 2 instrucciones a Pedro. O sea, no le habla respecto de su restauración, de su ministerio, de su vida por haberlo negado, sino simplemente le dice apacienta y pastorea, que son cosas que le iban a servir a Pedro para su ministerio más adelante.
¿Y de quién aprendió a pastorear y a apacentar a las ovejas? De Cristo Jesús. Me suena algo delicado porque muchas veces no entendemos qué es lo que el Señor Jesús vio cuando dijo, veo a Israel como ovejas sin pastor. Sí. Es decir, lo leemos, lo podemos leer, todo el mundo puede leer esa parte de la Escritura, pero no todos la vivimos, no todos la practicamos. ¿Por qué? Porque precisamente no tenemos ese amor, ese cuidado. Deja tú por nosotros mismos, por la iglesia. Exacto. Entonces, cada uno de nosotros le va permitiendo al Espíritu Santo que ministre en su vida, pero se ve cuando alguien realmente lo hace y cuando alguien no lo hace. ¿Por qué? ¿En dónde se ve ese cuidado? En el cuidado de las ovejas, en el llamamiento, porque Dios nos llama a todos. No es de que unos son predestinados y otros no. No, Dios nos llama a todos, dice el texto de oro, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no está hablando de unos cuantos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si nosotros no empezamos quizá con ese, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Desapego personal? O sea, el renunciar a ti. Es que yo creo que, y realmente me he puesto a reflexionar mucho en esa parte, si tú no has vivido el amor de Cristo, no puedes darte. ¿Por qué? Porque no, si tú ves que Cristo se dio a sí mismo y dejó todo por amor a ti, aún sabiendo que ibas a fallar muchas veces más, no puedes comprender el amor que se puede sentir hacia la iglesia, que quizá filialmente no somos nada, sin embargo, en Cristo es ese vínculo perfecto del cual menciona versículos anteriores del versículo base que tomamos ahorita. Es esa unión que ya no es de sangre, sino es de espíritu. Justamente te iba a corregir en esa parte de no filial, porque filial en Cristo somos hechos hijos de Dios, pero no de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino hijos de Dios. Ahora, también pensaba en esta parte de cumplir con mi ministerio, porque si bien quizá tú como instructora de niños puedes atender a los niños en tu tiempo de dar clase a los niños, después de que termine ese tiempo, los podrías dejar y ya, pues, háganle como quieran. Sin embargo, ahí no se muestra el amor. En esa parte, los niños te vieron como una autoridad, te vieron como alguien admirable, porque así somos los niños, somos. Ok. Admiramos muchas veces a nuestros mayores. Sin embargo, esa persona no se presta para mi crecimiento como persona. Si bien los niños tienen a su familia y de su familia, de sus padres, es la primera escuela, también el amor de los instructores, el amor, cada una de las mujeres instructoras que está con esos niños, repercute en su crecimiento, repercute en su desarrollo. Es parte de ser parte de la iglesia, porque si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que trate conmigo y demuestra que solo estoy cumpliendo con mi ministerio, ¿dónde está el amor? Y es ahí el punto de congregarse. ¿Por qué? Porque en el congregarse ves la necesidad de la iglesia. En el congregarse puedes tomar aliento conjuntamente con tus hermanos. Es en el congregarse como iglesia en donde se pueden ver manifiestos el fruto del Espíritu y el crecimiento de cada uno de los hermanos. Por eso es que también la palabra de Dios dice que nos edifiquemos los unos a los otros. Y hoy día el congregarse es algo muy menospreciado. Es algo que se ve como una pérdida de tiempo porque quizá estamos viendo con los ojos materiales y no con los ojos espirituales el qué significa el reunirnos cada día en la iglesia. Y lo tomamos simplemente como un rito más, como un momento, así, como un momento en el que incluso yo puedo lavar como mi conciencia porque ya cumplí, sin embargo me voy igual o peor de como llegué porque no dejo actuar no solamente el amor de Dios en mi vida, sino también ese amor de Dios derramado en cada uno de los hermanos en el cual nos podemos edificar. ¿Quiénes son entonces parte de la iglesia, hermanale? Son aquellos que ya han sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, pero que también viven para Cristo. O sea, no solamente se quedan en el creer, sino que también buscan vivir para Cristo y como Cristo.
¿qué le dirías a los jóvenes para que sean parte de la iglesia? Porque ciertamente, como diría la hermana Pres, ciertamente los jóvenes están en un proceso para entregarse a Cristo. Han dejado la niñez y están en una etapa difícil. A todos nosotros nuevamente recordamos cosas que hoy nos avergonzamos de decir, ay, no me recuerdes, tampoco yo hice eso. Es muy difícil para que hoy un joven, la juventud, se acerque a Dios. No nada más por el entorno que nos gobierna, sino porque nosotros mismos no tenemos un interés por leer. No tenemos un interés por buscar las cosas de Dios. No es que digamos nuevamente de la predestinación o de la maldad, la corruptibilidad completa de los hombres, sino más bien de que cada uno de nosotros en esta etapa de la juventud no buscamos a alguien que nos salve. Buscamos algo que nos satisfaga antes que una salvación o que ser parte de la iglesia. Buscamos aprobación, buscamos sentirnos vivos, sentirnos parte de un grupo, pero no de un grupo de bien, no de Dios. Es que quizá mi consejo, no sé si se lo vean o no muy bíblico, pero yo creo que justamente el primer paso para poder ser parte de la iglesia es creer en Dios. Pero muchas veces nos cuesta como jóvenes creer en Dios. Si un joven se empieza a cuestionar todo lo que hay a su alrededor, va a ver que lo único que pudo haber creado los cielos, la tierra y aún su propia vida es Dios. Yo creo que lo primero, porque seamos honestos, cuando a ti te dicen algo, en la juventud te dicen, ¿es rosa? Tú dices, no es rosa, puede que sea azul. Y te dicen, no, es rosa. Es verde. Entonces nos empecinamos más en querer nosotros mismos encontrar respuesta. Y yo creo que si te cuestionas, pero también tomas la palabra de Dios en ese cuestionarte, vas a encontrar primero la certeza de que Dios es y de que Dios existe. Y permitirle también al Espíritu Santo que actúe. Porque hemos visto desfilar a muchos jóvenes que se les ha anunciado la verdad, que se les ha prácticamente resuelto sus problemas en decir, ora, busca a Cristo, Él te va a dar la solución. Y ellos simplemente dicen, no quiero. Porque también Dios es un caballero y nunca violenta la voluntad que nos ha puesto a nosotros. Entonces, sí el punto de cuestionarse, pero también permitirle al Espíritu Santo, permitirle a Dios que obre en sus vidas, el que ellos también quieran acercarse, porque si no, creo que sí estamos ante una generación, y veía al pastor, que es Maurice Scott, que justamente decía, veo una generación de jóvenes sedientos espirituales, pero que buscan en lugares incorrectos. ¿Por qué? Porque buscan el satisfactor, porque buscan alguien que les resuelva, pero a su manera. Y Dios puede resolver todo, pero Dios tiene un orden. Y Dios, su voluntad es santa, es perfecta. Y nos cuesta como jóvenes ser una generación que se someta porque queremos hacer primero nuestra voluntad. Entonces el consejo quizá es sí cuestionense jóvenes, pero busquen en el lugar correcto. Y el lugar correcto es la iglesia verdadera de Cristo, porque esa iglesia verdadera no los va a rechazar, sino que los va a cobijar, sino que los va a cuidar. Y algo que decía este pasaje de Pedro, va a nutrir el alma, el espíritu de aquel que se acerca. Me llama mucho la atención esto que dices de una generación sedienta espiritual, porque es una realidad. No solamente la generación de los jóvenes, que ya estamos dejándola un poquito atrás, sino en general el ser humano tiene una dependencia espiritual. El hombre fue creado para dar gloria, honra, alabanza al Creador. Y cuando nos desviamos de Dios, ¿dónde queda ese propósito? Tenemos un vacío espiritual. Y para saciarlo necesitamos estar ligados a Cristo. Eso es religión. Religados a Cristo. Religados a Dios, a su Espíritu, a la iglesia. Porque la iglesia es parte del cuerpo místico de Cristo. Y para corregir, porque en un episodio dije erróneamente que el Espíritu Santo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Si bien son la misma persona,
Hay que especificar porque así lo dice la palabra de Dios. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Para concluir, hermana Ale. Pues que aún estamos tiempo para ser parte de la iglesia, de ser parte del cuerpo, porque nuestro versículo termina que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, que Cristo viene por su iglesia, y si nosotros no entendemos y no vivimos la iglesia como Cristo la plasmó en sus sagradas escrituras, pues tampoco seremos partícipes de su reino venidero. Muchísimas gracias, hermana Ale, por este tiempo que nos has permitido. Y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.